La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. Le invitamos todos los sábados a nuestra secuencia Tiempo con Dios, vía Zoom, ahora 7:30 p.m., tiempo de Perú. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. La
bien, entonces hoy día vamos a estudiar acerca de las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Las maquinaciones, porque Satanás pues es tan astuto. Oiga, este enemigo que nosotros tenemos no es un enemigo que descansa, ¿eh? Nosotros a veces nos damos pues a las vacaciones cristianas, entre comillas, ¿no? Descansamos, decimos, bueno, hoy día no hay que orar, hoy día no leemos la escritura, hoy día... Y entonces son esos días en los que generalmente Satanás, que ya nos conoce, porque ya sabe cómo somos nosotros y sabe de qué pie cojeamos en términos espirituales. Tal vez él sabe, dice él, mira, este no ora mucho, entonces por ahí lo voy a agarrar. Este no lee la Biblia, entonces no tiene fe en el corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como no lee la Biblia, dice Satanás, le dice a sus demonios, mira, fulano no lee la Biblia, ok, por ahí lo vamos a agarrar. Como no tiene fe en el corazón, no hay fe, no hay palabra de Dios en él, entonces le vamos a poner algo, le vamos a pedir al Padre, a su Padre, le vamos a pedir permiso para nosotros atacarlo. Y como no tiene fe por ahí porque está debilucho, entonces seguro que se va a desanimar. Y así esas son las maquinaciones del enemigo. O tal vez tú conoces mucho la Biblia, pero tienes un concepto más que todo intelectual. Pero no oras mucho. Entonces, ¿de qué vale eso? Tenemos que tener un equilibrio. Todo es importante, la oración, sobre todo la lectura y la vivencia de la palabra de Dios. Uno puede conocer la Biblia, pero si no la vive, está mal. Satanás te conoce, dice, se conoce mucho. Tiene mucha letra en el corazón, pero no la vive. Entonces es la soberbia. Vamos a hacerlo sentir que él es el mejor de todos y te agarra con la soberbia, ¿no? Te pavonea, ¿no? Y tú dices, no, yo conozco mucho la Biblia, pero no lo vives. Entonces él te va a acusar en su debido momento. Esas son las maquinaciones de Satanás. Y Satanás también maquina a nivel familiar. No creas que tú eres creyente y Satanás no ha apuntado sobre tu familia. Él está observando. Él a través de sus demonios, porque él no es omnipotente, él es un ángel caído, es una criatura como nosotros, sino que es superior a nosotros porque tiene otro conocimiento y él es un príncipe, pero es un ángel caído, es creación de Dios. Entonces es un ser finito también, no lo olvides, él es finito, él es limitado. Él es limitado, no tanto como nosotros, pero es limitado. Él tiene que obedecer a nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre poderosísimo, el único Dios verdadero. Entonces él también apunta a tu familia, apunta a tu hogar. Él sabe y mira, él dice, ve, ahí está el papá, es creyente, la mamá es creyente, pero no están enseñando a los hijos a amar a su Dios. Por ahí los voy a agarrar. O ve que los padres a veces son muy permisivos, ¿no? El hijo, no, que papá, quiero la última Xbox, la última consola para los videojuegos, y el papá y la mamá no son creyentes, pero está faltando oración, discernimiento espiritual, le compran al hijo, ¿no? Y el hijo compra los cartuchos para los videojuegos, todo, pero el videojuego es totalmente satánico, con una serie de mensajes subliminales. El niño está que absorbe todo eso y Satanás está que se alera con sus demonios. Le van y le pasan el reporte, Sata, mira qué es lo que ha pasado en esa casa de ese cristiano, ya hemos metido un videojuego. Y entonces lo que les decía, hermano, Satanás es astuto. Entonces dice, mira, ya entró el videojuego a esa casa de donde dice que el papá y la mamá es cristiano. Y el hijo está recibiendo mensajes subliminales. Y esa es una maquinación contra la familia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Satanás es sumamente astuto, sumamente astuto. Y nosotros como creyentes estamos llamados a tener siempre un paso adelante que él y sus maquinaciones. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya que Pablo era consciente de que Satanás podía tener ventaja, algo donde él podría estar en condiciones superiores a nosotros para atacarnos. Y Pablo le dice a los hermanos de la iglesia ahí en Corintios, le dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, como que le diga a los hermanos, oye hermanitos, ustedes ya saben, ya saben cómo ataca Satanás, ya saben cómo golpea a Satanás, ya saben que Satanás es sumamente astuto.
Y en estos tiempos, mis queridos hermanos, estamos frente a una actividad satánica que es totalmente evidente. Si usted no se ha percibido, no lo ha percatado, no se ha dado cuenta a través de los medios de desinformación masiva, es Satanás. Y eso es en el ambiente mundial, ¿no? Pero como les decía, él está sumamente activo. Nosotros somos testigos de cosas que generaciones de creyentes no han visto. Y que por supuesto, la Biblia lo dice, todo lo que ha pasado este 2020, 2021, son los ensayos previos y las cuestiones proféticas que tienen que ver con el inicio del fin. Y entonces muchos creyentes a lo largo de la historia de la iglesia han reconocido eso a la luz de las Escrituras y seguro se lo imaginaban, pero a nosotros nos ha tocado vivir eso ahora. Y todavía estamos en el inicio, o sea que hay más cosas que vienen. Entonces eso es parte de este contexto, de esta sutileza satánica en la que estamos nosotros inmersos. Ahora, es bueno que nosotros mencionemos el contexto de este pasaje bíblico, de 2 Corintios 2. El apóstol Pablo está escribiendo esa carta a los Corintios porque dicen algunos eruditos bíblicos, en los estudios bíblicos, dicen que tal vez en una carta anterior a esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo ya les había enviado una carta previamente donde había sido duro con los hermanos. Había sido duro. Y específicamente con un hermano que había logrado hasta ofenderle a él. Entonces en ese contexto es que el apóstol Pablo da este pasaje bíblico. Porque había sido tan grande tan grande la situación en la que él tuvo que pasar que se sentía ofendido. Porque el hermano seguro habría hecho algo terrible ahí en la iglesia de Corinto. Y usted sabe que los hermanos de Corintio eran hermanos pues especiales, ¿no? En la cena del Señor se emborrachaban. Ellos estaban aprendiendo de las cosas del Señor, pero agarraban la cena del Señor y era para emborracharse. Entonces Pablo tenía que ir y ponerlos en línea. Había uno que vivía con la mujer de su padre y tuvo que Satanás, por último, como el tipo era muy dado a esas cosas, se tuvo que entregarlo a Satanás para que muriera, pues. Porque el tipo era desenfrenado, estaba dando un mal testimonio y mejor es que esté durmiendo antes que esté viviendo. Y miren, así es la historia de la iglesia. Y eso lo vamos a estudiar en algún momento. Lo mismo que pasó con los apóstoles. En este caso, cuando Pedro estaba con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que le querían engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se murieron en el instante. Así actuaba Dios en los inicios de la iglesia. Potente, drástico. ¿Para qué? Para que la iglesia viera de que esto no es un juego, hermano. La vida cristiana no es un juego. Usted está inmerso en toda una batalla espiritual. Entonces el apóstol Pablo, aquí en este capítulo 2 de 2 Corintios, está pues en esta situación donde este hermano ha sido ya disciplinado, pero hay también algunos hermanos que quieren que la disciplina se siga acentuando sobre este hermano. Pero el hermanito, a la luz de los pasajes que estamos ahí, a la luz de ese capítulo de 2 Corintios, se ve pues que el hermanito está también, digamos, arrepentido, dolido, pero hay algunos hermanos que estaban ahí ansiosos porque la disciplina se implementara y fuera dura. Así que, ¿qué le parece si vamos a verlo rápidamente a 2 Corintios? Vamos a nuestras Biblias, vamos a leer algunos versículos. Tome su Biblia, hoy día no lo puse en las diapositivas porque dije, no, hoy día vamos a agarrar la Biblia y vamos pues a leerlo en la Biblia. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, me va a acompañar. Y acá está. 2 Corintios, capítulo 2, verso 5. Dice el apóstol Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino a cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Al hermanito le habían puesto en disciplina, hermano, y lo habían resondrado duramente. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces la condición ahora del hermano era que estaba
totalmente triste porque había reconocido su pecado. Y el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos de Corinto: oye, hermanos, ya no sean muy duros, ya el hermano se arrepintió, ahora es el momento de restaurarle. Pero habían algunos hermanos, ¿usted se ha topado alguna vez con esos hermanos que son como una espada? Dice: no, sin misericordia, hay que disciplinarlo. Sí, la disciplina es bueno en el contexto de la iglesia. Hay que disciplinar. Cuando hay un hermano que no está haciendo las cosas bien y está dando mal testimonio delante de los hombres, se le disciplina, se le llama la atención. A sola, después con otro hermano, con 2 testigos, con 3 testigos, se le llama la atención. Y después ante la congregación. Hay todo un mecanismo que en algún momento lo vamos a estudiar. Pero aquí el apóstol Pablo está intercediendo por esta persona. Y dice verso 8: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, no se olviden de que si el hermano ha fallado, tenemos que restaurarle y darle amor. Darle amor, no chancarlo, pisotearlo. No hay que hacer eso. Mira el contexto donde está este pasaje bíblico acerca de las maquinaciones de Satanás, que no las ignoramos. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mire esto: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es decir, el apóstol Pablo le dice: bueno, muchachos, ustedes ya están disciplinando al hermano, pero no se olviden que también tienen otra responsabilidad, que es el amor. Y por eso les estoy escribiendo, para ver si son obedientes en todo, no solamente en hacer la disciplina, sino también en dar amor y restaurar al que ya se arrepintió y al que quiere estar bien con el Señor, con la iglesia y con las personas que no son de la iglesia. Y en el verso 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Así algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, en ese contexto está el pasaje bíblico que estamos estudiando y del cual vamos a desarrollar todo en esta noche. Entonces, en medio de una situación en la que algunos hermanos estaban perdiendo la misericordia por otro hermano en la fe, el apóstol Pablo le dice: tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado, no vaya a ser que Satanás gane ventaja. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Satanás, hermanos queridos, cuando nosotros somos demasiado legalistas, en el sentido, no de que por amor a la Escritura, porque tenemos que amar la santidad del Señor, tenemos que amar lo que la Biblia nos dice, lo que nos estipula. Pero hay hermanos que sobrepasan eso, están peor que los fariseos, que los saduceos. Empiezan a colocar cargas sobre los hermanos y ellos ni siquiera la mueven con un dedo. Son rígidos para tales o cuales cosas, saliéndose del marco bíblico, utilizan la Biblia como pretexto y se salen. Entonces, eso es dar ventaja a Satanás. Eso es a nivel de una congregación. Porque Satanás empieza a meter ahí ahora su cizaña y la división entre los hermanos. Y la soberbia, ¿no?, que puede empezar a salir y a nacer dentro de algunos hermanos, dentro de las congregaciones. Es decir, no, yo soy más que el otro hermano, al otro hermano lo miran menos. Y si es nuevo creyente, les gusta decirle: tú estás en el primer amor. Dice: te estás comportando así porque estás en el primer amor. Como diciéndole: luego te vas a enfriar como yo. Así hay, usted se ha topado seguramente con esos hermanos, que en lugar de ayudarlo a usted a crecer en la fe, no desprenden amor. Esos son religiosos que pueden estar dentro de la iglesia también. En ese contexto es que aparece este pasaje de 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sobre vosotros. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, se mete así sutilmente. Es un espíritu de religiosidad, se va metiendo, va avanzando dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y al final termina en toda una destrucción. Entonces el apóstol Pablo nos dice: miren, Satanás es capaz de hacer eso. Es capaz de lograr ese tipo de maquinación aún dentro de las iglesias. Y lamentablemente muchas veces las personas, incluyendo creyentes, ignoran las maquinaciones de Satanás. Las ignoran, no las toman en cuenta. Creen que están viviendo una vida cristiana que es un picnic, vacaciones cristianas, vacaciones espirituales. Entonces, no,
Y peor este 2020, 2021, no, me dedico a ver televisión más seguido, pues como estaba encerrado 2020, 2021, no, que voy a estar leyendo la Biblia, qué profecías, no, no. Ahora las profecías le llaman teoría de la conspiración, lo que dice la Biblia. Así hay creyentes ahora. No, que vamos a estar en los últimos tiempos y la vida recién empieza, dicen algunos, ¿no? Montones de generaciones de jóvenes creyentes, entre comillas, están más perdidos que Satanás. Porque no conocen la Biblia, porque los profesores que les enseñaron tampoco conocían la Biblia. O sea, solamente se amarraron a las cuestiones de este mundo. Y esas personas ignoran las maquinaciones de Satanás. Y Pablo está advirtiendo a los hermanos de Corintio, y para toda la iglesia se hace extensiva esa advertencia, que no ignoréis las maquinaciones de Satanás, para que él no gane ventaja sobre nosotros. Pues se supone que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el contexto donde aparece este pasaje bíblico. Entonces, aquí rápidamente tenemos tres ámbitos. He querido dividir tres ámbitos donde se mueven las maquinaciones de Satanás. Primero se van a mover en tu ámbito personal, se van a mover en tu ámbito familiar y se están moviendo en el ámbito mundial. Y esto tenemos que ser conscientes nosotros, hermanos. En este 2020, 2021, ya en el 2022 muchos se han dedicado pues a mirar la cuestión de Satanás moviéndose en el ámbito mundial, está bien. Y es así como se han desarrollado una serie de movimientos, de agrupaciones. Curiosamente hay mucha gente que sabe del nuevo orden mundial, de su implantación, pero no son creyentes. Así como se los digo, increíblemente. No son creyentes, pero conocen bien que hay un poder satánico ahí. O sea, eso es increíble. Así como también hay montones de creyentes que ignoran las maquinaciones de Satanás. Y ahí viene pues todo un tema para estudiar, ¿no? ¿Cómo puede ser si son creyentes y no se den cuenta? ¿Qué es lo que pasa, no? Porque tienen al Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos lleva a toda verdad. ¿Cómo es que ellos no pueden entender lo que está pasando ahora? Ese es un tema para estudiarlo también a la luz de la Biblia. Pero ese es un ámbito donde se mueve Satanás con sus maquinaciones. Y luego está el ámbito familiar, donde él, como te decía hace un instante, él apunta a tu familia. Él apunta a cómo dañar a tus hijos. Él se alegra cuando tienes un hijo dañado en drogas, en vicio. Él se alegra cuando tienes un hijo que está enfermo. Él se goza porque él es enemigo nuestro. Satanás no es amigo de nosotros, es enemigo. Y si tú eres creyente, eres recontra archienemigo de él. Eres un blanco para él. Eres un blanco militar para él. Así entiéndelo, porque estamos en una guerra espiritual. Si tú no eres regenerado, si tú no eres hijo de Dios, aquel que escuche esta grabación, este audio, este video, déjame decirte que tu padre es Satanás, pero aún siendo tu padre te quiere eliminar porque él es un mal padre. Él es una aberración de padre, él es un padre desnaturalizado. Satanás es tu padre y te va a querer destruir y dañar, porque dice la Biblia que él vino a robar, a matar y a destruir. Él es ladrón y él roba, él mata, él destruye. Pero también dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Aleluya. Entonces, Satanás apunta a tu familia. Y si tú no eres creyente, estás expuesto. Si tú no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, estás expuesto al poder de Satanás. Por eso es que usted ve en hogares que hay maldición total en toda la familia. El padre estaba mal, murió mal porque tenía vicios, cosas pervertidas, cosas sucias. Y los hijos repiten la historia, y los nietos repiten la historia, y los bisnietos repiten la historia. ¿Por qué? Porque están gobernados por un poder satánico. Y Satanás piensa a futuro siempre las cosas. Él dice, lo destruyo a él, y con él vienen toditas las 3, 4 generaciones que siguen. Y en ese ámbito es que hay una maquinación pues satánica. En ese ámbito es que hay una maquinación del enemigo de nuestras vidas. En ese ámbito es que Satanás empieza a dañarnos como seres humanos a nivel familiar. ¿Él crees que a él le alegra que tus hijos crezcan sanamente? No. ¿Por qué crees que hoy está con la mirada en los niños? ¿Qué es lo que está pensando él para la familia humana? Destruirla. ¿Por qué crees que ha pensado en todas las ideologías que ahora hay? La ideología de género, la destrucción de la familia, de la niñez, la destrucción mental, lo que ellos llaman la deconstrucción, dice, ¿no? Del ser humano. Destruir la familia. Dice la Biblia que el matrimonio es institución divina, creada por Dios, establecida por Dios.
Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el hombre tiene que vivir con su esposa y con sus hijos. Eso es el planteamiento de Dios. Fuera de eso está extrabíblico y es peligroso. Pero Satanás a lo largo de los años que ha ido maquinando contra las familias, ahora sí ya no es matrimonio donde es papá y mamá, no, ahora es papá, mamá, mamá. Es una destrucción, una aberración. ¿Por qué? Pues son las maquinaciones del enemigo. Y hay mucha gente que ignora eso y dice, no, eso es lo moderno, lo avanzado, lo que tenemos que seguir. No, son maquinaciones de Satanás contra la familia. Y Satanás está muy contento de querer destruir tu casa. Y si tú eres creyente y abres puertas en tu casa, si tú eres padre y no pones límites a tus hijos en tu casa, déjame decirte que estás siendo un ignorante de las maquinaciones de Satanás, contra tu familia, contra tus hijos. Pero hermano Rafael, que yo quiero que mi hijo se divierta en los videojuegos. No, mejor es que salga a jugar. Mejor es que salga y que respire libremente y que juegue con otros niños. ¿Por qué lo quieres tener encerrado detrás de un videojuego? Que daña, que lo destruye. Tú sabes que cada videojuego lo único que está haciendo es mandando una serie de mensajes subliminales, acciones, imágenes que están a nivel de microsegundos. Tú ni te das cuenta, para ti es como si nada. Está haciendo funcionar ciertas zonas del cerebro del niño. Y a la vez está malogrando también sus cuestiones cognitivas. Está malogrando la vista también. Forzando a los músculos a ir seguir con el muñequito que se va moviendo en toda la pantalla. Satanás ha pensado en todo y va a destruir tu familia. Esas son las maquinaciones a nivel del ámbito familiar. Y a nivel del ámbito personal, pues hermano querido, ¿qué decirte? Él nos odia como individuos. Él nos odia, somos blanco militar también para él. Si tú eres un regenerado, eres un hijo de Dios, amas a tu Señor, tu Salvador, lo adoras con tu vida, eres el enemigo número 1 de Satanás. Y él buscará golpearte, buscará dañarte, buscará afectarte a nivel primero de tu fe. Porque él busca atacarte en la fe. Si tú eres un creyente que para lleno de la palabra de Dios, se le va a hacer difícil a él. Porque cada vez que intente enfrentarte, el Espíritu Santo va a llevar la espada del Espíritu a tu mente. Entonces sale una cosa ahí que aparece, un reto difícil, el Espíritu Santo va a traer la palabra tú y la palabra de él, te la va a poner en la mente. Isaías 41:10 por decir, no temas porque yo estoy contigo, ya se vino la palabra de Dios y te dio la fortaleza. Entonces Satanás tiene que pensarlo 2 veces para atacarte. Pero si tú eres descuidado, si no estás orando, no estás leyendo la Biblia, Satanás empieza a trabajar en tu mente acá. En tus sentidos, en tus emociones. Y déjame decirte que en esa condición vas a ignorar las maquinaciones del enemigo y él va a tener ventaja sobre ti. Y si tú no eres creyente, no eres regenerado, no eres salvo, pero quieres en tu corazón ser regenerado, entonces déjame decirte que si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, tu padre no es Dios, eres criatura de Dios, pero tu padre no es Dios. Tu padre es Satanás, y déjame decirte que él es mal padre, porque él mata a sus hijos, y él encarcela a sus hijos. Isaías, como lo hemos estudiado muchas veces, dice que él nunca abre las prisiones de sus esclavos, de sus prisioneros. Él tiene ahí, desde que nacen los seres humanos, él los encadena y los mete a sus cárceles. Tiene que venir el Señor con su gracia y nos saca. Ese es un tema para estudiar acerca de la soberanía de Dios, la potente soberanía de Dios. Que estando muertos en delitos y pecados, y de repente usted entiende la Biblia, no es por usted, solamente por usted mismo, ¿no? Sino que es el poder de Dios quien decide en ese momento y en esa hora de que usted tiene que conocer al Señor. Y la potencia de Dios, la gracia de Dios viene sobre usted. Y usted es sacado de esa cárcel de oscuridad. Por eso es que usted se da cuenta de sus miserias, todo cómo está usted podrido en delitos y pecados. Y se arrepiente de su maldad y se tira al suelo pidiendo perdón. Y decide por sí mismo, Señor Jesús, sálvame. Con su boca habla, Señor, sálvame, porque ya hay arrepentimiento en usted. Ya Satanás no pudo venir a sacarle la palabra de Dios, que él siempre le saca la palabra de Dios a las personas que no tienen la gracia de Dios. Escuchan la palabra de Dios y él viene después y se la saca. ¿Para qué vas a creer en la Biblia? ¿Para qué vas a creer en ese que está predicando?
o le hace que se olvide la palabra, se la saca del corazón. Eso dice el mismo Señor Jesús hablando acerca de la parábola del sembrador. El apóstol Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto, es decir, está oculto, entre los que se pierden está oculto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, Satanás, dice que les ha entenebrecido el entendimiento, de manera que no les resplandezca la luz del evangelio. Esa es también una maquinación del enemigo. Entonces vamos rápidamente yendo a las maquinaciones en el campo personal. Mire, nosotros como creyentes estamos expuestos a las maquinaciones del enemigo y no debemos ignorarlas. Entonces, alguien me dirá, pero hermano, ¿cómo podemos conocer las maquinaciones de Satanás? Ahí está su Biblia, el manual contra las maquinaciones de Satanás, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel mundial. Ahí está. Y nosotros tenemos ya la Biblia completa, pero los hombres de Dios que pasaron por todas estas tribulaciones, a causa de que ignoraron las maquinaciones de Satanás, sufrieron mucho. Pero ya nosotros tenemos la ventaja que tenemos la Biblia. El rey David, ¿qué es lo que hizo? El rey David, un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Un hombre que fue escogido por Dios para ser rey. Él dice que en los tiempos que los hombres, los reyes salían a la guerra, él no salió a la guerra, sino que se fue a su casa y se durmió. Y se durmió, bien dormido, se levantó y de repente sale al balcón y ve a una mujer que está bañándose. Era la esposa de Urías. Un siervo de él, un soldado de él, un hombre leal. Él ignoró las maquinaciones de Satanás. Sencillamente vio, le nació la tentación y pecó y adulteró con Betsabé, mujer de Urías. Y así hay muchos creyentes también. Se duermen. Este momento, 2020, 2021, es el momento de estar más despiertos que nunca. De orar más, de leer más la Biblia, de leer las cuestiones proféticas, lo que habla el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Y no dormirnos. Porque ya ha llegado un momento que tal vez las cosas que estamos viendo ahora son de vida o muerte. Porque tú no sabes lo que está pasando ahora con mucha gente. Hay mucha gente que está muriendo. Y Satanás los está matando porque él tiene un fin, está implantando el nuevo orden mundial y está haciendo también toda una labor de despoblamiento, que los medios de desinformación masiva no lo dicen, pero está habiendo un despoblamiento paulatino, lento, pero está sucediendo. Son maquinaciones del enemigo y el creyente no debe ignorar. Y en el plano personal, el creyente tampoco debe ignorar que Satanás busca tentarlo. Lo tienta para que él ceda y dé lugar al pecado. Y una vez que da lugar al pecado, entonces sabe que ha ofendido a Dios. Y entonces empieza todo un proceso de lucha mental, porque te empieza a decir, mira, tú ya pecaste contra tu Dios, tú no vales para Dios. Ya no sirves para Dios. Ya olvídate de Dios, olvídate de la Biblia, tú no vales. Mejor dedícate a las cosas que siempre hacías. O tal vez te dice, mira, nadie va a saber de tu pecado, como hizo David. Nadie va a saber, pero Dios sí lo sabe. Y lo mismo le pasó a Sansón, otro que también tenía cualidades que Dios le había dado tremendas. Él era nazareo, desde el vientre de su madre, escogido por Dios para ser un juez de Israel. Pero ¿qué es lo que hizo? Él no reconoció que la fortaleza que él tenía física y todas esas cosas maravillosas que Dios le había dado, esas capacidades eran de Dios. ¿Y él qué es lo que hizo? Sabiendo que no debía tomar por mujer a una mujer que no era creyente en el Dios de Israel, se fue y buscó a las mujeres filisteas. Ignoró las maquinaciones del enemigo. Y Satanás lo llevó ahí. Y él se dejó llevar ahí. Montones de creyentes saben, no debes casarte con una mujer o con un hombre que no es creyente, porque ese es un yugo desigual, pero lo hacen. Después viene el sufrimiento, después viene el llanto, después viene el dolor, después viene la angustia, porque ignoraron las maquinaciones del enemigo. Satanás le dijo, no, mira, cuando ya estés casado lo vas a convertir al Señor. No, mentira. No, cuando ya estás casado le vas a hablar de la Biblia y él va a llegar a los pies de Cristo. En algunos casos puede suceder ya la misericordia, el obrar de Dios, el trato especial de Dios. Pero Dios ha establecido, no os unáis con yugo desigual con el incrédulo.
Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O el templo de Dios con el templo de Baal. Entonces Sansón hizo lo que quiso, ignoró las maquinaciones del enemigo. ¿Y qué es lo que pasó? Se quedó sin ojos, aunque después se arrepintió. Los reyes de Israel, yéndonos ahora a cómo ataca Satanás en el plano familiar, ¿qué es lo que hicieron, hermano? Ellos, en lugar de amar al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, amaron a los dioses paganos de las naciones entre las cuales ellos estaban. Adoraron a Istar, adoraron a Baal, lo llamaron a ir a Dios. Se dejaron llevar por sus concupiscencias. Metieron dentro de Israel, que como si fuera una familia, metieron el pecado. Ignoraron que Satanás en las cosas más chiquitas, más sencillas, él se mete y empieza a atacar el hogar, en este caso toda una nación. Y es lo mismo que Satanás sabe hacer cuando quiere meterse en nuestras familias y nosotros le abrimos las puertas. Padres, nosotros necesitamos como creyentes tener discernimiento espiritual. Sí, querido hermano, discernimiento espiritual en nuestra casa, en nuestro hogar. Hay cosas que nosotros podemos ver porque vamos conociendo en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, su carácter, su manera de ser, pero hay otras cosas que están a nivel espiritual, donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Señor, ayúdame. Señor, manifiéstame, ¿qué le pasa a mi hijo, a mi hija? La veo muy triste. Tiene un carácter que ha cambiado, ¿qué está pasando? Así no es ella. Sé que el psicólogo me dice que porque es adolescente, que porque la pandemia, que toda esta cuestión, pero algo más debe haber a nivel espiritual. Usted tiene que pedir al Señor discernimiento. Y a la luz de la Biblia usted tiene que entender los tiempos. Porque Satanás se mete sutilmente en el hogar, no nos damos cuenta. El internet es bueno, hermano. Ahí estamos usándolo en esta hora para estudiar la Biblia. Pero el internet también es malo, tiene su lado malo. Y tiene un lado de potencia espiritual, satánica, hermano. A través del internet usted puede saber cómo hacer hechizos, cómo contactarse con demonios, cómo jugar con la ouija, cómo jugar con las psicofonías, cómo jugar con todo un ámbito satánico espiritual. Porque Satanás lo ha ido metiendo y exponiendo porque él está ahí también metido. Pero si usted no tiene discernimiento espiritual, usted no sabe lo que está pasando con su hijo. Usted lo único que, para que esté tranquilo, le da el celular. Usted no sabe que tal vez su hijo lo está endiablando dándole el celular, la tablet. Usted no sabe. Usted no sabe que tal vez el alma del pequeño, si no es creyente, está siendo contaminada por poderes satánicos. Está colocando ataduras y potencias satánicas en la mente de la criatura. Usted ha visto ahora a los niños paran solamente en el teléfono, ahí metidos ahí. Y entre ellos están cerca, ya ni hablan. Porque es ahí, teléfono, teléfono, teléfono. Y día y noche, y día y noche, y día y noche, y día y noche. ¿Usted cree que eso es normal? No ignoremos las maquinaciones de Satanás contra nuestras familias. No las ignoremos. No nos hagamos los de la vista gorda, no, para que mi hijito no se ofenda. No, tiene que ofenderlos y tiene que usted entrar y poner orden, oféndalo, no importa, y ore por él para que entienda. No sea como Elí. ¿Qué es lo que le pasó a Elí? Elí era permisivo, sabía que Onis y Fines eran unos tremendos endiablados, que la gente venía a poner los sacrificios y ellos metían ahí el tenedor, el trinche y sacaban la presa más grande y decían, esto es para mí. Y Elí sabía porque él escuchaba, dice la Biblia ahí en el libro de Samuel. Pero ¿qué es lo que hizo? Les permitió. Pero le costó caro a Elí ser permisivo. Porque el día cuando salió Saúl a la guerra, Elí, Onis y Fines se llevaron también el arca. Pero eran tremendos pecadores. ¿Y qué es lo que pasó? Se murieron ellos y se llevaron el arca. Y cuando supo Elí la noticia, se cayó para atrás y se rompió la nuca. Porque era permisivo. Y cuando Dios le reveló a Samuel lo que iba a hacer con Israel, con Saúl y con Elí, porque él se los permitió, le dijo a Dios. Porque él no los estorbó. Padres, tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que estorbar en nuestra familia todo aquello que está malo. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. Seamos gente con conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No hagamos ese tipo de cosas.
Porque si no, lo que va a pasar es que nuestras familias van a ser blanco de Satanás. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6:1? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, en el ámbito personal y familiar, tenemos que nosotros estar con la armadura de Dios para poder enfrentar las maquinaciones del enemigo. Ya no las ignoramos, pero tenemos que estar a la defensiva ahora contra él. También tenemos que atacarlo. ¿Cómo lo atacamos? Con la palabra de Dios en nuestra boca. ¿Cómo lo atacamos? Predicando el Evangelio. ¿Cómo lo atacamos? Viviendo para Cristo. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos cuerdos, ecuánimes. Que seamos personas de vida íntegra. Es decir, que nuestra vida es la misma en el trabajo, en la casa y afuera para con los hermanos. Porque hay algunos que para afuera con los hermanos, gloria a Dios, aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios, pero en la casa son tremendos demonios, gritones, lisurientos, están mal, están mal, son religiosos, tienen que arrepentirse y pedirle perdón al Señor, hasta tal vez algunos de ellos ni salvos son. Sed sobrios y velad, es decir, estate atento, ora. Mira los tiempos, sé despierto, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿Qué anda buscando el diablo? ¿A pasarte la mano, a decirte, ay, cristianito, ¿cómo estás? Qué gusto me da de verte? No, te quiere devorar, te quiere comer. No que te va a enviar al infierno porque ya eres hijo de Dios, pero te quiere dañar. Quiere destruir tu hogar. Quiere afligirte a ti, quiere que tú seas anulado espiritualmente. Si hay un creyente anulado espiritualmente, es un instrumento menos para Dios. En este 2020-2021, muchos han sido anulados por Satanás a través del miedo. Porque no le creyeron al Señor, se anularon, se quedaron ahí congelados y fueron devorados por el temor. Y muchos de ellos están dormidos, es decir, están muertos, están fallecidos. Segunda Corintios 11:14 dice que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz, hermano. Se disfraza como ángel de luz, aparece como ángel de luz, ¿no? Y eso también tiene que ver con temas de índole espiritual. Usted ha visto montones de brujos que ahora han aparecido. Estaban escondidos en el 2020, en el 2020 y ahora volvieron a aparecer. Dando sus profecías, dando que va a caer un meteorito, que hay que hacer tal cosa y tal hechizo, salen por la televisión, las brujas leyendo las cartas, eso sí es normal. Y todavía tienen la desfachatez de decir, no, es el don que Dios me ha dado. ¿Cuál don que Dios me ha dado? Esa es obra de demonios, espíritus de adivinación. Y también sinvergüencería de manipular a las personas. Segunda Timoteo 2:26 dice, advierte que escapemos del lazo del diablo. Por supuesto, hermano. Escapemos, estemos atentos. ¿Por qué? Porque Satanás es sumamente astuto. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Le advirtió. ¿Y qué le dijo? Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa zarandearos como a trigo, hermano? Es que está el trigo ahí, lo empiezan a zamaquear hasta donde más se pueda para que se caigan todos los granos. Así quiere Satanás hacer contigo y conmigo. Pero por supuesto él va y pide permiso, porque así lo está diciendo el Señor Jesús. Pedro, Simón, aquí Satanás os ha pedido. O sea, os ha pedido. Él va y te pide. Él va delante del Señor y le pide, mira, yo quiero, Señor, hoy quiero darle una zarandeada a María. Porque la veo, Señor, que ni te llama en oración. Déjame que yo le doy una zarandeada. Señor, voy a zarandear a fulano de tal que dice que es tu hijo. Voy a zarandear, pero lo voy a hacer a través de sus hijos. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y el Señor le da permiso, porque ahí el Señor le dio permiso para que lo zarandearan a Pedro, y lo vi bien que lo zarandearon. Es que Satanás es así. Y la Biblia nos manda, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, para que él no tenga ventaja sobre nosotros. Satanás es atrevido, hermanos, y él se atrevió a tentar al mismo Señor Jesús. ¿Usted cree que no lo va a tentar a usted? Al creador del universo, a Dios mismo lo tentó, hermano. Se fue a tentarlo, a pretender tentarlo. Se fue a decirle cosas. Entonces, si tuvo la desfachatez, el tupé, la sinvergüencería de acercarse a su creador mismo, que estaba ahí como todo hombre y todo Dios al mismo tiempo,
Y decirle en Mateo 4:3 dice, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya tentándolo, porque él estaba como hombre, tenía hambre, pues estaba en ayuno, hermano, 40 días, 40 no. Si él se atrevió a hacer eso con el mismo creador de él, ¿cuánto más se va a atrever con nosotros, hermano? Por eso es que le digo, nosotros no estamos en un picnic, nosotros no estamos de vacaciones espirituales, estamos en medio de una guerra espiritual, sin precedentes, en medio de un contexto profético. Eso no lo olvide, en medio de un contexto profético. Usted es protagonista de todo lo que está pasando ahora. Por eso usted no debe ignorar la maquinación del enemigo. En Mateo 4, 5 y 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, atrevido. Y en otra parte de la tentación le muestra todos los reinos del mundo. Dice, si tú me adoras postrado, te daré todo esto. Si tú te postras ante mí, yo te doy todo esto, porque todo esto es mío. A mí me ha sido entregado. Causa de Adán, el pecado de Adán, le entregó todo, la humanidad. Por eso es que todo ser humano desde que nace es hijo de las tinieblas. Así nos cueste creerlo. Está muerto espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente. Nacemos como enemigos de Dios. Somos criaturas de Dios, sí, pero nacemos como enemigos de Dios. Usted no ha visto a los chiquitos de 2 años las travesuras que hacen, los enojos, todo, porque ya tienen la simiente esa de pecado de Adán. No creo que es casualidad que se vuelven rebeldes, tiran la comida. Ay, qué bonita, está desarrollándose. No, sí, está desarrollándose como ser humano, pero él también tiene la simiente ahí de maldad. Porque el Padre mira eso, entonces tiene que hablarle del Señor para que vaya cultivándose en las cosas del Señor. Esa es nuestra función. Por eso si usted se recuerda, ¿qué es lo que decía el Señor a Israel? Que pegue las palabras de la ley en las casas, en los dinteles, para que tus hijos vean y lean. Eso no era por adorno, era todo un trasfondo espiritual que estaba haciendo Jehová para preservar a la familia de Israel de todos los poderes diabólicos de las naciones, los poderes diabólicos que operaban en las naciones que estaban alrededor de ellos. Hermano, ahí hay todo un contexto espiritual. Y por último, vamos rápidamente, y estamos en las maquinaciones de Satanás en el ámbito mundial. Ya he comentado varias de ellas. Ahora estamos, hermanos, en la cuestión sanitaria, ¿no? Entre comillas, que ya está finalizando aparentemente. Bueno, aquí en Perú hoy día han salido con su decreto supremo empeorando más las cosas. Estos que ya van a ser juzgados por el Señor, pero tenemos que orar por ellos. Pero en Europa ya la cuestión va cambiando, pues, ¿no? Ahorita estoy en movimiento en Canadá. Esto ya va cambiando porque la élite ya estableció parámetros y ya estableció cosas. Ya la humanidad está lista, ya están preparados para que todo lo que digan los gobiernos ellos lo van a asumir a rajatabla, sin cuestionar nada. Ya están listos la mayoría. Ya están listos para su chip, todo listo. Entonces ahora van a entrar con otra cuestión, que es la cuestión de clima, ¿no? Ya están con eso, ya el Perú ya entró en eso, ya el presidente ya firmó declaración de emergencia climática. No sé qué tiene que ver el derrame del petróleo, que es un tema ecológico, con eso, pero eso fue el pretexto. Todo una armazón satánica. Entonces ya van a entrar ahora a esa fase. Esa es una maquinación satánica a nivel mundial. Y todo va avanzando, hermanos, todo va avanzando, porque lo que se viene 2020, 2023, son cosas que tienen que ver con eso. Y créame, las libertades van a seguir cortándose y van a dar más énfasis a las cosas que ellos van a establecer. Ya están hablando ahora sí del transhumanismo, ya abiertamente, ya expertos se sientan. Por ahí estaba viendo ya un experto español que ya hablaban acerca de la necesidad de que los seres humanos tengan chips en el cerebro para poder comunicarse, porque ya el internet de los cuerpos, ¿no? Ahora ya no es el internet de las cosas, de las casas, ¿no? Las casas inteligentes, no, ahora el internet de los cuerpos. Hermanos, todo esto es diabólico. Y es el fin, es el inicio del fin de los tiempos. Ahí nos estamos moviendo nosotros. Por eso es que nosotros somos esta última generación que no debe ignorar las maquinaciones del enemigo por nada. Por nada. Usted y yo somos los que tenemos que estar más despiertos que nunca. Y ya vaya olvidándose de su dinero físico, porque ya 2022, 2023, 2024, eso va a desaparecer. Porque todo es digital.
porque todo va afianzándose al control de la población, de la sociedad, porque el anticristo va a necesitar controlarlos a todos. Pero a nosotros no nos va a poder controlar, porque nosotros vamos a estar de salida, hermano. Nosotros estamos de salida. Nosotros no le vamos a ver la cara al anticristo. Nosotros no le vamos a ver la cara al anticristo. Habrán otros que le verán la cara al anticristo. Y dice la Biblia en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Este es el tiempo para eso, hermano. Para ser sobrios, entendidos, con la mente abierta en el Señor, a la luz de la Biblia. Siempre cuestione, siempre pregunte, siempre inquiera. No tome por verdad lo que le dan los medios de desinformación masiva, porque eso es lo que son, medios de desinformación masiva. Los gobiernos no le aman. Una persona que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no tiene parámetros de Dios. Por lo tanto, puede ser una persona que bien abiertamente lo quiera dañar a usted, pues no tiene los parámetros de Dios. No endiose a las personas. Los seres humanos nos equivocamos. Usted se equivoca, yo me equivoco. No endiose a los seres humanos. El único que nunca falla es Dios, nuestro Padre. El Dios de la Biblia, nuestro Cristo glorioso. Es el único que nunca nos falla. Y dice el apóstol Juan, en 1 Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que el que practica el pecado es del diablo, hermano. Entonces, ¿cómo queremos estar siempre con ventaja contra Satanás? Es no practicando el pecado y amando a Dios. ¿Y cómo queremos dejar la ignorancia de las maquinaciones del enemigo? Leyendo la Biblia, orando al Señor. Solamente así, hermanos. Solamente así. Fuera de eso, lo único que va a pasar es que nuestra vida va a estar expuesta. La pregunta final es, ¿eres ya creyente? Si es que no lo eres, este es el momento para que entregues tu vida a Jesucristo. Para que le entregues tu corazón, tu mente, tu alma, todo tu ser, porque necesitas de Dios. Tal vez has visto que en tu vida hay patrones, ¿no? En el sentido de que siempre estás cayendo en lo mismo y siempre hay desgracia, y en la familia siempre hay el mismo problema, el mismo tema, año tras año, vez tras vez es lo mismo. Necesitas de Dios. Necesitas que Jesucristo te liberte para que Él te pueda dar esa luz en el entendimiento de tu ser. Y ya no seas un ignorante de las maquinaciones del enemigo. Y Él ya no va a tener ventaja sobre tu vida. Porque ahora lo que vas a hacer es hijo de Dios, vas a ser una persona diferente, cambiada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Qué lindo! Y tal vez tú eres creyente, pero estás ignorando las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque no estás leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no estás orando. ¿Por qué? Porque no estás predicando. ¿Por qué? Porque no estás viviendo la vida cristiana como deberías vivirla. Entonces Satanás está dándote vueltas y te anda devorando. Te devora la felicidad, te devora la paz, te devora la tranquilidad, te devora la fe, porque te va mermando la fe. Dice el apóstol Pablo, no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. En estos tiempos necesitamos estar siempre con ventaja sobre nuestro enemigo. Un paso adelante. Los días son malos, pero nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Vamos a orar. Amado Señor, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Y mi Señor, entendemos que... Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica.
Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.